Hola, mi nombre es Itlali Hernández Mora y seré la próxima secretaria de Mujeres de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sí. Entonces, un poco la idea de esta nota es que nos puedas contar no solamente lo que significa para vos como persona y como política y como mujer este nuevo rol, sino también cuál es la visión que tenés para la Secretaría. Entonces, mi primer pregunta sería, ¿cómo te contactaste por primera vez en tu vida con el activismo político? A los 14 años me tocó vivir como a toda mi generación que hoy milita en Morena, fue el primer vínculo con el movimiento obradorista, pues el proceso, el intento de desafuero, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho el liderazgo del hoy presidente López Obrador. No le perdí la pista, pero tampoco seguí muy cerca. Yo tenía, insisto, 14 años cuando fue el desafuero, pero ya tenía yo como la cosquilla de dedicarme a ayudar a cambiar este país, o eso era lo que yo pensaba. Yo incluso terminé concluyendo a cierta edad que quería ser periodista y que desde el periodismo abonaría ese cambio social que necesitaba México. Yo era activista de muchos movimientos, marchaba constantemente con víctimas de desaparecidos, con los padres y madres de la guardería ABC, con estudiantes, con sindicatos, con trabajadores que fueron despedidos, por ejemplo, de Luis y Fuerza, es decir, pero no terminaba por pasar nada en este país, ¿no? Y yo creo que muchos jóvenes, cuando empezamos a ver que hay muchas razones para cambiar un país y que lo manifiestas a través de una marcha, a través de consignas y digamos como la adrenalina que eso te genera, y regresas a tu casa y ves que al gobierno no le importa y ves que no cambia nada y que quizás una gran mayoría ni siquiera sabe que pasó esa marcha, pues terminas por cuestionarte cuándo y cómo va a cambiar este país. Pero me acerqué a Morena como movimiento y bueno, cuando se fundó Morena éramos muy poquitos. Yo me cuestioné seriamente si quería formar parte de la construcción de un partido político, si era lo que necesitaba México. Sin embargo, también terminé concluyendo que hasta entonces había muchas razones para indignarnos, para militar, para ejercer activismo, para visibilizar causas, pero lo que propuso Andrés Manuel López Obrador era un proyecto de nación, donde cabían muchas de las causas o de las soluciones aparentes a esas causas. Y bueno, formé parte de la fundación de Morena. Pues en 2015 era la primera participación política de Morena en la Ciudad de México, y pues éramos tan poquitos que lo que en ese entonces se determinó es que por consenso se definirían las candidaturas. Yo ya era muy activista de Morena, entre los 20 que seguramente habíamos en mi delegación, que era Iztacalco, y bueno, al final fui consenso de los comités de base, que fuimos los primeros comités de base que fundamos ahí como Morena, y me proponen como candidata en un escenario donde francamente se veía perdible. Sin embargo, bueno, pues decidí aceptar porque vi que a muchos compañeros más grandes, que incluso habían estado en el PRD, pues que por primera vez, a pesar de que habían militado en otro partido de izquierda, ellos iban a tomar la decisión de una candidatura y no una cúpula, ¿no? Entonces, los vi tan emocionados de eso que terminé aceptando ese consenso. Y bueno, fui candidata, hicimos una campaña totalmente distinta, ganamos, y bueno, no quisiera llevar más tiempo en contar, pero creo que fue una mezcla entre eso, entre la sensibilidad que se desarrolló, creo yo, por vivir en un hogar politizado, la realidad que estaba llena de agravios sociales, políticos, y que fue profundizándose, ¿no? Con el paso de los sexenios, y pues el momento que coincide con un liderazgo como el de López Obrador y con un movimiento gestándose en ese entonces. En ese momento que te eligieron como candidata y que era un espacio difícilmente en el que difícilmente podías ganar, ¿por qué crees que te eligieron siendo mujer en un momento en donde todavía no estábamos donde estamos hoy en el mundo en general, en donde las mujeres no tenían tanta representación? Pues quizás por lo mismo, porque éramos realmente pocas mujeres y pocos jóvenes, pero
pues yo era muy activa y siempre decía lo que pensaba. Digo, yo en ese entonces no conocía el patriarcado en su máxima expresión. Morena surgió tan horizontal, tan en la coincidencia colectiva, que no parecía que había diferencias entre hombres y mujeres, entre adultos mayores o más gente más madura y jóvenes. Claro, conforme fui avanzando en responsabilidades, enfrenté todo el tiempo pues las estructuras patriarcales que sin duda tienen los partidos, el ejercicio de poder, pero en ese entonces creo yo que justamente era el reconocimiento a eso, una joven que participaba, que opinaba, que incidía, que tomaba liderazgo, y que pues yo agradezco mucho que en ese entonces pues los compañeros y compañeras de esos comités vieran en mí la posibilidad de ser candidata. ¿Y en qué sentido hicieron una campaña diferente? Y sí, literalmente nuestra campaña fue todos los días tocar casa por casa, hablar con la gente, presentarnos. Yo tenía 24, 25, bueno, tenía 24 y cumplí 25 en la campaña. Y muchos vecinos resulta pues que ya me habían visto, ¿no? Como esos loquitos que hacíamos asambleas en parques, etcétera. Y muchos me decían, bueno, estás tocando a nuestra casa y te hemos visto haciendo activismo. No como todos los políticos que a veces solo tocan en campaña. Siempre la demanda de todas y de todos era ojalá vuelvan porque piden el voto y no vuelven. Y bueno, mientras mi contrincante tenía pendones de más de 2 metros, nosotros teníamos carteles y volantes en copias, y yo creo que si caminaron conmigo 5 personas, era en el mejor momento de la campaña, es mucho, normalmente éramos 2, 3, y pues fue una campaña a ras de piso, sin mayor gasto presupuestal, pero prácticamente visitamos todo el distrito que yo buscaba representar, y sorprendentemente pues le ganamos a la delegada que en ese momento había pedido licencia para ir por la diputación, y bueno, pues eso para mí es un orgullo, y yo como viví esa experiencia, a pesar de que el intento de cambiar las formas de hacer política se enfrenta a muchos pues diques propios y extraños, pues estoy convencida de que es necesario hacer la política distinta, y que se puede, que es eficaz, que es efectiva, ¿no? En ese sentido, bueno, quiero retomar una cosa anterior, sí, y ahora me gustaría ir al trabajo territorial. Decías hace un ratito que todavía no conocías el patriarcado cuando ingresaste en la política. ¿En qué momentos, o sea, cuándo lo conociste y en qué momentos lo sentiste a lo largo de toda tu carrera política? Mira, yo creo que no lo sentía en ese momento en mi activismo político, pero claro que lo veía, ¿no? Yo te digo, crecí como una niña interesada en la política, y siempre me sorprendió, yo creo que quizás ahí fue el primer encuentro con el patriarcado en la política. Siempre me sorprendió ver a pocas mujeres en el ejercicio político. Veía a Amalia García, a Rosario Robles, a Beatriz Paredes, a Beatriz Paredes, o sea, me parecía sorprendente ver a pocas mujeres, ¿no? Y por supuesto me cuestionaba porque había pocas mujeres en muchos espacios. Sin embargo, bueno, te digo, en mi participación política, como activista en la fundación de Morena, como no había disputa de poder ni de dinero real, pues las cosas eran un poco más horizontales, más colectivas, pero por supuesto conforme avanza pues las responsabilidades, te encuentras con una realidad. Por ejemplo, cuando fui diputada, yo recuerdo mucho que pues en las primeras reuniones previas a que ya se instalara el grupo parlamentario de Morena en la ciudad, y entonces me proponen, decidimos tomar protesta formal en el Congreso local y una protesta popular, tomando protesta, digamos, frente a la gente. Y entonces me proponen para yo ser una de las que dé el discurso frente a la gente. Y pues yo estudié periodismo, yo quería escribir, dedicarme a eso. Yo pienso que escribo un poco mejor de lo que hablo. Escribí mi discurso, en ese entonces todavía no daba discursos, digamos, sin leer. Leí mi discurso, recibí muchas felicitaciones, etcétera. Y después yo inicié Morena, muy cerca de Morena Cultura, de Paco Ignacio Taibo II, y después me enteré
que en alguna conversación entre diputados, ¿no?, más grandes, hombres, hablaban de que había pronunciado un buen discurso y que alguno de ellos decía, sí, ella es muy amiga de Paco Taibo, seguro Paco le hizo el discurso, ¿no? Entonces, cuando te enteras de esas cosas, pues es muy claro que hay quienes no comprenden que una mujer de 25 años tuviera la capacidad de hacer un buen discurso. O sea, no estamos hablando de un cabildeo político, de una construcción de una ley, de un consenso. Estamos hablando del ejercicio de pronunciar un discurso y de construir ideas que representen a un grupo parlamentario. Y bueno, pues ahí, y conforme pasó el tiempo, por supuesto, empecé a darme cuenta del demérito que per se había para alguien que hacía política siendo mujer y siendo joven. O sea, la lógica es, una mujer joven no puede pronunciar un discurso así, seguramente hay atrás un hombre y un hombre mayor, ¿no? Entonces, así, bueno, podría contarte cantidad de experiencias que parten justamente del cuestionamiento de un hombre a la capacidad de una mujer para hacer lo mismo que ellos hacen o han hecho o hicieron, pero también de este machismo tan interiorizado que a veces tienen hombres a la mesa, ¿no? O sea, es triste que en pleno siglo XXI sigamos hablando de la primera mujer presidenta, de la primera mujer en algo, y es real, a veces somos las únicas mujeres en una mesa de toma de decisiones, y esta manera en la que se invisibiliza la voz, la participación de una mujer, pues es increíble, porque es como algo que tienen muy interiorizado algunos compañeros, algunos hombres en la política, y que además tú pronuncias o aportas una idea y pareciera que nadie la escucha, y la replica otro hombre, y entonces todos los demás hombres, sí, gran idea, ¿no? Y luego yo me he preguntado muchas veces, es una persona tranquila, aunque sé que públicamente tengo un perfil que se me ha construido distinto, pero luego yo por eso he reflexionado que por eso terminamos las mujeres alzando la voz o hablando un poco más fuerte en una mesa, en una discusión, y entonces por eso terminan diciéndonos que somos las locas, las histéricas, con las que no se puede hablar, ¿no? Pero más bien es que no están acostumbrados a escucharnos todavía, incluso pues a pesar de todos los avances que hay. ¿A qué mujeres admirabas en ese momento a los 14, 20, 25? ¿A quiénes admiras ahora? Con el paso del tiempo, pues justamente creo que cambió mi visión hacia una lógica no de lo que veía en televisión, sino de lo que veía en territorio y de lo que leo en la historia, ¿no? O sea, es sorprendente la actividad política de mujeres tratando de transformar las cosas, ¿no? Digo, desde un punto de vista ideológico, hablo de Rosa Luxemburgo, de mujeres que lucharon, no sé, de las sufragistas, etcétera, que si hoy es difícil para las mujeres, a veces hasta luchar en soledad, no alcanzo a imaginar lo difícil que pudo haber sido luchar por el derecho al voto, por el derecho al divorcio, por cosas que hoy para nosotras es como muy común, ¿no? Y luego las mujeres invisibles, que a mí me parece que son las que más han sostenido una especie de resistencia frente al patriarcado. Y son las mujeres del campo, las madres solteras, las mujeres que sin darse cuenta están resistiendo frente a la violencia machista, que están buscando alternativas para liberarse, y que son quizás las que menos conceptualizan, ¿no? El patriarcado, el feminismo, la autonomía económica, etcétera, pero que lo ejercen todo el tiempo, ¿no? Yo siempre cuento este ejemplo de mi madre misma, ¿no? Mi madre es de Michoacán, creció pues con una educación muy tradicional, ¿no? Religiosa, tradicional, de un pueblo de la meseta purépecha, donde normalmente el hombre va al campo y la mujer está esperando para darle de comer, y no se sientan a la mesa todos, los hombres primero comen, etcétera. Y bueno, mi padre, que pues aunque es un buen hombre, y que veo que teniendo 3 hijas intenta todo el tiempo de construirse, pues como casi todos los hombres, o todos los hombres, pues son hijos del patriarcado, porque fueron educados bajo una lógica
pues de hombres para hombres, donde los hombres tienen un rol distinto a las mujeres y un rol pues prácticamente hasta superior, ¿no? Entonces, bueno, hace tiempo mi padre decidió independizarse, hizo su propio negocio, mi madre siempre le ayudó, ¿no? Y le ayudó con la comida para los trabajadores que acompañaban ese negocio, pero además le ayudó con cada vez más roles. Y durante años era que mi madre ayudaba, hasta que ella terminó concluyendo por sí sola que ella estaba trabajando, y que estaba trabajando en tareas del hogar y en una tarea de un negocio. Y terminó pidiéndole a mi padre pues un sueldo, ¿no? Diciéndole, bueno, oye, yo estoy trabajando y de repente es pues muy difícil estarte pidiendo dinero cuando yo creo que merezco un sueldo. Claro, pues eso pasó cuando yo era más pequeña. Hoy lo veo a la distancia y es el ejercicio de la autonomía económica que toda mujer merece y que seguro muchos casos como el de mi madre existen en este país, que terminamos las mujeres poniéndonos en una posición de estoy ayudando al proveedor y no de iguales. Entonces, para mí las mujeres que terminan cambiando su situación día a día, a veces de desigualdad, de discriminación, de violencia, me parece que son las mujeres que más deberían de visibilizarse y las que más admiro, porque yo hoy pienso que yo soy resultado de una serie de privilegios, ¿no? Y que a veces cuando ves situaciones tan frustrantes, por lo menos te terminas cuestionando si tú tuvieras la fuerza, la capacidad, la inteligencia, el amor, la firmeza de luchar contra esas violencias y de salir adelante. Y yo creo que hay muchas mujeres que lo han hecho y que son, insisto, para mí heroínas invisibles, ¿no? Siempre cuando hablamos del feminismo hablamos de estas olas como las de las sufragistas o como de movimientos que van y que vienen, que avanzan y que retroceden. Me gustaría conocer dentro de ese mundo de proclamas que hoy hay en México, cuáles son las que más te representan como mujer. Mira, yo pienso, y quizás es algo muy fuerte decirlo, pero lo pienso, que sin querer las feministas hemos caído en una trampa del patriarcado. Y es a veces no ponernos de acuerdo en lo común. Y entonces seguimos discutiendo las grandes diferencias, lo que nos aleja. Lo veo, por ejemplo, en este sexenio. Está por acabar un sexenio donde pudimos haber avanzado mucho más en la agenda feminista, pero no logramos un diálogo, las feministas que estamos, digamos, en el oficialismo, como a veces nos dicen, y las feministas en la academia, en el movimiento social, etcétera. Entonces yo pienso que hay una nueva ola feminista, indudablemente en México, en América y en el mundo, y que hay cosas comunes. O sea, para mí el tema de la autonomía económica es quizás una de las agendas más importantes, porque las mujeres estamos en mayores espacios de representación popular, eso es innegable. Hoy hay una paridad en México que nunca habíamos alcanzado. Las mujeres hoy podemos trabajar en el hogar y también tener un espacio laboral, digamos, fuera del hogar. La violencia en este país hacia las mujeres es lastimosa. Y yo pienso que hay muchas mujeres que terminan por no dejar su hogar, por no dejar a su agresor, a su golpeador, primero por sus hijos y a la par porque no tienen la autonomía económica, no la falta de determinación, sino la falta de presupuesto para seguir su vida y acompañar la educación, la formación, el crecimiento de sus hijos. Entonces me parece que una agenda común, donde ojalá podamos encontrar diálogo en el siguiente encargo que tendré, pues la autonomía económica. Me parece que el feminismo interseccional es fundamental en un momento donde a veces a mí me parece que el posmodernismo y el neoliberalismo nos imponen un solo molde, ¿no? Y México es un país plural. O sea, en México hay mujeres indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual, mujeres de la ciudad, mujeres del campo, mujeres trabajadoras, mujeres que se dedican por voluntad propia al hogar, mujeres que quisieran desarrollarse más profesionalmente. Y si no hay una visión interseccional del feminismo, tendemos
a imponer una versión única del feminismo y normalmente una versión centralizada, una versión un poco más desde el privilegio y, si me apuras, a veces desde la academia. Entonces a mí me parece, o a mí lo que me motiva, me llama, digamos, es el feminismo popular, el feminismo interseccional. Estoy convencida de que hay grandes problemáticas que las mujeres tenemos en común, ¿no? Los derechos sexuales reproductivos, mayores espacios de representación, mejores salarios o salarios como iguales, pero también creo que hay una serie de problemáticas que aparentemente están socialmente superadas y que siguen acompañando a las más pobres. Por ejemplo, ojalá en este sexenio podamos disminuir el número de mujeres analfabetas, el número de mujeres adultas mayores abandonadas, el número de mujeres sin acceso a la educación, sin acceso a un empleo, sin acceso a una vivienda, que cruza por esos derechos básicos que aparentemente no son las causas, digamos, prioritarias del feminismo, pero que si no atendemos esos derechos básicos, pues es difícil lograr otro tipo de autonomía, ¿no? Entonces, pues una de mis pretensiones es lograr como un diálogo permanente con las mujeres y las feministas de este país que nos permita encontrar agendas comunes, ni siquiera para este sexenio. Yo siempre lo propuse en este sexenio como militante, como feminista, como senadora, la construcción de una gran agenda feminista, una agenda 2030, una agenda 2050, que nos permita marcarnos un horizonte común a pesar de las diferencias, y no importando el gobierno o las mayorías legislativas que estén en turno, sino ir avanzando en muchas de las cosas, ¿no? Y por supuesto, pues el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que me parece que cruza por mucha de todas estas causas o agendas que he mencionado. En ese sentido me gustaría que me cuentes, en otras entrevistas comentabas que dentro de tus iniciativas estaba la Carta de Derechos, que está el trabajo de territorio de mujeres con mujeres y del Sistema Nacional de Cuidados. Me encantaría que me contaras todo lo que pudieras a detalle sobre cómo te imaginas, sobre todo la parte territorial, el sistema de cuidados también, pero es algo de lo que se habló mucho, quizá me interesaría como tu mirada, pero la parte territorial me interesa particularmente que me la cuentes. La idea es visitar cada rincón de este país y a todas las mujeres casa por casa o en distintos espacios públicos, entregarles una cartilla de derechos que puede parecer menor, pero muchas veces las mujeres, es como este ejemplo que te decía de mi madre, ¿no? O sea, mi madre, conforme su realidad y los años pasaron, se dio cuenta por sí sola que ella tenía derecho a un salario remunerado porque estaba trabajando. Pero quizás nadie nunca le dijo, ¿no?, que ella tenía derecho pues a ser remunerada por su trabajo, que podría parecer menor, pero pues muchas veces las mujeres no, como que hasta sentimos culpa cuando merecemos algo. Y me parece que el conocer nuestros derechos nos permite exigirlos. Entonces, estamos construyendo esta cartilla de derechos, queremos visitar a cada mujer de este país para que los conozca, pero a la par, algo muy ambicioso que estamos construyendo y que sé que lo vamos a lograr, es cómo construir desde la comunidad una especie de red de apoyo, porque muchas veces las mujeres nos enfrentamos a violencias, a desigualdades, a discriminaciones y no sabemos a dónde ir y se nos cierran las puertas y eso puede derivar en la normalización de una violencia, en un suicidio, en depresiones, etc. Entonces, estoy convencida de que hay un ánimo participante en los pueblos, en los barrios, en las colonias, y que podemos, a través de asambleas, a través de capacitaciones, a través de una convocatoria a los distintos territorios, armar una red de apoyo entre mujeres, que nos permita, insisto, acompañar con capacitación en esto. Estos son los derechos que tenemos como mujeres y así los podemos exigir a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, y buscar que, derivado de esta construcción territorial,
Yo estoy convencida de que México sigue teniendo esa esencia participante, que en cada territorio habrá una mujer que per se ya es la vecina a la que todo el mundo acude, ya es la vecina a la que le consultan cosas, ya es la vecina solidaria, y si podemos tener un enlace en cada territorialidad que vayamos definiendo, donde una mujer se sienta violentada, agredida, y su primer contacto de apoyo sea esta mujer o esta líder comunitaria que tenga un vínculo con autoridades, que esté capacitada, que sepa qué hacer frente a una emergencia en lo que una autoridad interviene o canalizar, digamos, según sea el caso. Me parece que podemos, por supuesto, atender y prevenir la violencia y atender, digamos, realidades muy concretas, ¿no? Insisto, yo creo que no son los mismos los problemas de una mujer del campo que de una mujer de la ciudad, etcétera. Y la idea es como construir una relación constante y hacer una Secretaría de Mujeres territorial que nos permita ubicar que en cierto municipio el gran problema de las mujeres es que no hay empleo, ¿no? Y poder intervenir con las facultades de la Secretaría, con otras secretarías de Estado, con los gobiernos estatales, municipales, digamos, plantear la necesidad de implementar un programa de apoyo y de capacitación que permita que las mujeres en ese territorio tengan mayor acceso al empleo. O ubicar que hay ciertos lugares donde hay una violencia constante hacia las mujeres y poder, digamos, atender en las mesas de seguridad, con las autoridades correspondientes, pues tener una estrategia, digamos, muy dirigida a un lugar donde constantemente lo que conocemos es una violencia hacia las mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto, no hemos terminado de realizar la propuesta, también sabemos que nunca hay presupuesto que alcance y que tampoco el tiempo a veces es suficiente en un gobierno, pero pues estamos trabajando mucho con datos y con indicadores justamente para ubicar dónde más mal la pasan las mujeres o dónde más desigualdad hay. Te acaban de asignar un rol vinculado a la justicia, a las reformas, etc. Bueno, y me gustaría saber qué leyes, qué políticas públicas crees que apoyan a esta mirada de la Secretaría de la Mujer y cuáles crees que se pueden mejorar o hacer de cero. Mira, yo pienso que estamos trabajando también en varias iniciativas para que antes de dejar el Senado, sobre todo de interés de la doctora Claudia Sheinbaum, y que nosotros también estamos viendo desde las necesarias para construir administrativamente y jurídicamente la Secretaría de las Mujeres, hasta otras que en la convivencia o en el diálogo con el Instituto de las Mujeres nos parecen necesarias. Por ejemplo, a veces resulta que el Instituto de las Mujeres no pudo intervenir en ciertos casos porque la ley de presupuesto les impedía, por ejemplo, en algún desastre natural, destinar el presupuesto a la compra de toallas sanitarias para mujeres que necesitaban, porque la ley prohíbe destinar cierto porcentaje a eso, por poner un ejemplo, ¿no? Cosas administrativas. Pero digamos, en cosas más de fondo, vamos a hacer una reforma constitucional que hable no solo de la igualdad, sino de la igualdad sustantiva, y que ese cambio, digamos, le da una obligatoriedad al Estado mexicano a pensar desde una lógica de igualdad sustantiva, que esto implica presupuestos, implica profundizar en políticas públicas, implica pues hasta obligar a que muchos gobiernos se replanteen su lógica de la igualdad, ¿no? Muchas veces los programas destinados a las mujeres son como sin mayor análisis, son como por cumplir, buscan ser simbólicos. Entonces, estamos, la reforma constitucional de igualdad sustantiva, está una iniciativa que la doctora también ha planteado, que quizás tenga un impacto también local, y es esto que ella hizo en la Ciudad de México, que no sean las mujeres las que vayan a un refugio cuando vivan violencia, sino que el agresor salga de casa. Y que en 6 años pues no vamos a construir un sistema público de cuidados, quizás como muchas lo pensamos, pero sí vamos a poder cimentar
de manera progresiva hacia un sistema público de cuidados. Y yo diría que quizás lo que le falta a México ya no son leyes. Yo pienso que México tiene muchísima legislación al respecto, buscando garantizar los derechos, la igualdad plena, los derechos sexuales y reproductivos, que presentamos varias iniciativas en el sexenio pasado, la prevención de la violencia, etcétera. Pero no hemos logrado transitar en muchas de esas leyes hacia una acción concreta en la política pública o en el acceso y la garantía de la justicia. A mí me parece que el gran reto, con independencia de lo que haremos, digamos, con programas sociales, este tema territorial de la cartilla de derechos, de construir una red de apoyo, lo que va focalizado a jornaleras, a mujeres trabajadoras de la maquila, etcétera. El gran reto es cómo abonamos a que en 6 años disminuya la violencia hacia nosotras. Y aunque hay leyes, digamos, que lo plantean, pues no está pasando. En Argentina existió el Ministerio de la Mujer y ahora hay alrededor de la figura del ministerio una polémica muy grande, como en muchos ministerios o secretarías del mundo que se han creado alrededor de la figura de la mujer. Y me gustaría saber primero qué ejemplos de otros países te parecen buenos ejemplos y qué le dirías a las personas que creen que esta secretaría puede transformarse en eso. Mira, primero, pues yo creo que son pocos los ministerios o las secretarías de mujeres que hay en el mundo, ¿no? Y que además han tenido poco tiempo para realizar cosas. Yo creo que Argentina hizo un gran esfuerzo, Bolivia, que además le puso el nombre despatriarcalizar el Estado, etcétera, creo que intentó también tener grandes resultados. Chile recién también ha construido un ministerio, además, por lo menos administrativamente o simbólicamente fuerte. Creo que la mayoría de los avances que ha habido, por lo menos en la región, han sido de carácter legislativo y que es la primera vez en estos años que las mujeres estamos llegando al ejercicio del poder. Y yo tengo, digamos, ejecutivo con la fuerza con la que, por ejemplo, ahora llega la doctora Claudia Sheinbaum. Tengo claro que el reto de esta secretaría es no terminar el sexenio y que la expresión sea, bueno, si llegó una mujer a la presidencia, se creó una secretaría de la mujer y no significó absolutamente nada. Por supuesto que me hago responsable de la expectativa que genera la Secretaría de la Mujer y valoro y agradezco mucho pues la responsabilidad que también la doctora Claudia Sheinbaum deposita en mí, porque yo creo que ambas sabemos que una de las, digamos, como de las voces críticas que no creen en el proyecto de transformación o que están incrédulas a la llegada de una mujer presidenta, pues es apostarle a que no hagamos nada por las mujeres. Entonces, por eso yo me imagino, y lo he dicho en varias entrevistas, me imagino una secretaría muy activa, es decir, hay cosas que estarán en manos del Ejecutivo Federal, hay una disposición de todas las demás secretarías del Estado, pues de trabajar de manera conjunta, y yo me imagino, como lo estamos haciendo en estos días previo al 1 de octubre que asume ya la doctora Claudia Sheinbaum, pues dándole una perspectiva de género a todo lo que haga el gobierno federal. Es decir, si se va a hacer viviendas, pues que haya digamos, un porcentaje destinado a las mujeres más pobres que necesiten vivienda. Si va a haber proyectos de infraestructura a nivel nacional, pues que se contrate desde las licitaciones a un porcentaje de mujeres que permita desarrollar las zonas, pero también darle empleo a las mujeres. Si, digamos que toda la acción de gobierno, más allá de lo que hagamos en la Secretaría de las Mujeres, existe una voz desde la Secretaría que permita recordar que en todo las mujeres tienen que estar, en toda la política pública, en toda la toma de decisiones. Entonces yo me imagino y estaré buscando a medios públicos, a medios privados, a cámaras empresariales, a sindicatos, hacer un gran llamado a todos los sectores de la población
hacer un pacto por la igualdad. Es decir, está en el ambiente esta ola feminista que plantea ni una asesinada más, que ha puesto el foco sobre la violencia machista, etcétera. Pero como que no hemos logrado convocar a la sociedad, que no solo es labor del Estado, es fundamentalmente labor del Estado, fundamentalmente del Poder Judicial, pero que también tenemos que cambiar las conductas entre hombres y mujeres. Entonces a mí me parece que podemos estar en condiciones de hacer una campaña permanente que nos permita cambiar conductas entre hombres y mujeres. Y te digo, también yo imagino la Secretaría de Mujeres atendiendo, además del plan que terminemos, digamos, por aterrizar en lo factible, de lo que ya indicó la doctora y lo que estamos construyendo, pues que termine por incidir en un diálogo respetuoso, pero firme, que busque sensibilizar, por ejemplo, a congresos locales, de la necesidad de avanzar en la legislación de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia hace tiempo hizo una reflexión, un mandato de que los congresos locales lo hagan. En este país no puede ser que haya mujeres que están en prisión por una interrupción del embarazo porque el Código Penal lo juzga, o que no pueden ejercer el derecho a interrumpir su embarazo en condiciones salubres. Entonces, pues sensibilizar a los congresos locales, más allá, digamos, de luego las controversias del ejercicio religioso de cada persona, pues sensibilizarles en que no legislamos a veces para nuestras creencias, sino para los derechos de las personas. Sensibilizar a gobernadores, por ejemplo, de la necesidad de que en las mesas de seguridad y de paz estén las secretarias de mujeres de los estados o las directoras de los institutos que permitan visibilizar los delitos, las violencias hacia las mujeres, hasta hablar con fiscalías y sensibilizar y subir el tono si es necesario, que ahí es donde lamentablemente, muchas injusticias, mucha falta de atención a feminicidios, a violencias, pues vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, si las mujeres no encontramos la justicia en los ministerios públicos, en las fiscalías, si nos siguen matando es porque pueden, porque hay impunidad y porque no hay una sanción y porque pareciera que nuestra vida no vale para algunas autoridades. Entonces, me conozco también y sé que voy a dedicar día y noche, lunes a domingo, 24/7, a abonar a una vida mucho más justa, mucho más igualitaria para las mujeres, empezando, ojalá podamos a la par con quienes más lo necesitan, y dedicando pues todo lo que esté en nuestras manos para que acabando el sexenio podamos decir, falta mucho, pero avanzamos en esto. ¿Has sufrido acoso en internet? Y el tema del ciberbullying o del acoso digital, ¿ese va a ser un tema de la agenda o no? Yo pienso que tiene que ser, me parece que todos los temas que cruzan por las nuevas plataformas digitales, las redes sociales, están poco discutidas, ¿no? Pero ahora los paquetes de bots, las granjas, los influencers, las grandes voces, que terminan por ejercer odio y violencia sin mayor sanción, y que nos provoca, la discusión la hemos tenido sin duda, entre la línea delgada del respeto o el derecho a la libre expresión, a que cada quien hace con su cuenta lo que quiere, pero también el ejercicio sistemático de acoso, de violencia, y que por ejemplo en mi caso yo he visibilizado el tema de Salinas Pliego, por ejemplo, y de otros actores, porque la violencia que han ejercido contra mí, por mi complexión física, por mis posiciones ideológicas, por ser una mujer joven, a mí no me generan mayor daño, porque tengo, creo yo, una inteligencia emocional suficiente para entender que lo que buscan es hacerme daño, pero me parece profundamente doloroso que en otras condiciones,
cualquier mujer haciendo política, podríamos concluir cerrar nuestras redes sociales. Y qué fuerte que una mujer decida desaparecer de un ámbito de la vida pública para no ser cuestionada o violentada por lo que es, físicamente, por su apariencia, etcétera, ¿no? Y lo frustrante es que cuando acudes ante la justicia, como este es un hombre poderoso, un oligarca, terminan por no querer meterse, ¿no? Cuando hay una violencia, en mi caso, política muy clara. Y entonces yo lo que me pregunto, insisto, yo denuncié no por mí, sino por lo que significa para otras mujeres que el medio de un dueño de comunicación pueda ejercer violencia contra una mujer joven haciendo política, y que insisto, o sea, y he visto casos, no sé, por ejemplo, fuera del ámbito de la política, ¿no? Por ejemplo, las burlas que le hacen a Lucerito, a la hija de Lucero y Mijares, o a otras artistas que terminan diciendo, yo pensé en suicidarme, ¿no? Y que real, cuando recibes tanta violencia, de repente no sabes qué hacer con eso y no es fácil desecharla. Entonces, yo creo que ahí hay un campo de discusión y de análisis, insisto, porque cruza entre el derecho a la libre expresión, el derecho a dar opiniones públicas en redes sociales, pero que sí violenta otros derechos, y que lo preocupante es que abona la normalización de la violencia, ¿no? Entonces, sí es un tema, quizás todavía haya que discutir por dónde entrarle, ¿no? Que es un tema cotidiano, yo creo que es un tema de la modernidad o del tiempo que nos ha tocado vivir. Si pudieras imaginar de acá a 6 años cómo es México en el peor escenario posible y en el mejor escenario posible después de la ejecución de tu trabajo en la Secretaría de las Mujeres, ¿cuál sería? Pues el peor escenario sería que absolutamente nada cambiara de cómo hoy está la situación de las mujeres. Y el mejor es poder medir y concluir lo que hicimos, y que haya más mujeres estudiando, más mujeres trabajando, más mujeres plenas, libres, lejos de sus violentadores, más mujeres en el ejercicio de sus derechos básicos, porque lo triste de esta historia patriarcal es que en pleno siglo XXI muchas mujeres no tenemos garantizados nuestros derechos más básicos. Por eso insisto en el tema de la autonomía económica, ¿no? Porque ojalá al finalizar el sexenio haya más mujeres que puedan tener garantizado su derecho a la educación, a una vivienda, a un empleo digno, a espacios de recreación pues también dignos, a vestir, a la alimentación, pues con mayor cobertura a la que hoy tenemos. Y quizás finalizaría, las mujeres más jóvenes, las niñas, las adolescentes, crezcan con un horizonte de futuro con mucha más certeza de la que quizás crecimos nosotras o crecieron nuestras madres o nuestras abuelas.